el problema que deben enfrentar es la falta de escuelas y colegios donde les enseñen en su lengua materna. Desde hace 8 años, la Dirección de Educación Indígena del MEC cuenta con el mismo presupuesto. En idioma com, Francisco Ramírez pide a las autoridades mayor presupuesto para la educación indígena. Enseñanza en su lengua materna y mayor inversión en infraestructura son los principales reclamos de este grupo. El Estado tiene que garantizar una educación específica y diferenciada y que existe una educación propia de los pueblos indígenas. Entonces lo que queremos es un poco trabajar ya esa parte para que los niños de la escuela fortalezcan su cultura. Entonces necesitamos crear o hacer cada pueblo su currículum propio para que tengan su programa de estudio, metodología y materiales didácticos en su propia lengua. Y si un presupuesto no se han aprobado como nosotros hemos pedido, entonces ¿cómo podemos hacer estas actividades para que nuestras escuelas tengan una educación específica y diferenciada? Desde el Consejo Nacional de Educación Indígena aseguran que el Ministerio de Educación prometió que para el 2018 el presupuesto para educación de nativos sería de 6.800 millones de guaraníes. Sin embargo, el monto que las autoridades presentaron al Parlamento es distinto. Finalmente nos enteramos de que Hacienda presentó el mismo monto del presupuesto de 2009, que es 2.000 millones de guaraní, que se presentó nuevamente al Parlamento. Esto es para la estructura central de la Dirección General nomás, para salarios, para gastos administrativos, nada más de eso. Entonces no se presentó la ampliación presupuestal, un presupuesto para